del Tiempo, estaremos desde la Plaza de Toros La Santa María conversando acerca del problema legal, humano, ético y moral de la tauromaquia en Bogotá. Bienvenidos a La Máquina del Tiempo. Máquina del Tiempo, hoy vamos a grabar un programa relacionado con todos los tópicos que nos unen a los tres periodistas de La Máquina del Tiempo. De un lado, pues está todo el problema artístico, que Fernando Muñoz quiere hablarnos de eso. Yo quiero hablar ante todo sobre el problema, y el problema humano moral taurino, y ético. Taurino. Moral y ético antes que el problema legal. Miguel quiere hacer también un repaso de lo que ha sido la plaza. Pues en el caso mío se trata de qué representó este ícono de la Plaza de Toros para una Bogotá que se transformó en 60 años de una manera inverosímil. Entonces, ante una situación como esa, valdría la pena que introdujéramos a Miguel para que nos dijera cómo, desde su perspectiva etnográfica, él ve la plaza en los 80 años que tiene, un poquito más, ¿no? La plaza tuvo un gran arraigo popular, digamos, no solo en torno a los toros, para lo cual fue fundada, sino también de índole político. Digamos que el componente de que un Gaitán estuviera aquí, trajera mucha gente en la plaza y tiene gran importancia y relevancia hoy en épocas de don Ignacio Sanz de Santa María, estamos hablando, ¿verdad? Que básicamente lo que hacen es fundarla, crear una corporación taurina y no desligar nunca la actividad política de este evento, como no se puede desligar de pronto en la costa, las corralejas mismas, con el arraigo popular y su valor, digámoslo, cultural, artístico, que es lo que vamos a debatir hoy. Y sin expandirme mucho, es básicamente la importancia como ícono artístico, emblema arquitectónico de la ciudad. Recordemos cómo es el cuento, ¿no? En 1938, son los 400 años de la fundación de Bogotá, se trata de armar una ciudad moderna, se dotan los potreros para hacer la Universidad Nacional y terminarla entre el 30 y el 38, lo mismo la Biblioteca Nacional, lo mismo este pequeño parque centenario de la Independencia, pero para el año 38, ¿cómo es la efervescencia popular? Es una ciudad muy pequeña y el centro tiene barrios, digamos, de cierto postín, como por ejemplo la misma Santa Inés, donde después quedó el Cartucho, y los barrios, el Príncipe, Santa Bárbara, Las Cruces, el centro, y de alguna manera este es un barrio popular. La Macarena y la Perseverancia son dos barrios populares. La Perseverancia también es del 10 al 20, cuando ya don Leo Kopp crea una empresa ahí abajo, donde está el Centro Internacional, que queda Bavaria, la cervecería genera un barrio proletario que es La Perseverancia, con ese nombre, Perseverancia. Es un barrio de raigambre popular, muy, muy fuerte, y se expande un poquito hacia este lado, y aquí había casitas muy modestas que rodeaban la Plaza de Toros. Ahí es donde interviene, hacia 1965, Rogelio Salmono, y propone unos planos para hacer tres grandes torres que jueguen con la plaza. Es decir, entonces se convierten las torres en un círculo, una circularidad ampliada que bordea el Parque de la Independencia, que juega con el planetario, y ahí, sobre esa circularidad ampliada, la plaza se convierte en un ícono arquitectónico y urbanístico más allá de lo que se haga adentro, ¿sí? Que es parte de la obsesión de Salmona. Salmona tiene una obsesión y es el ladrillo. A él le parece muy particular el caso de los Chircales. Nosotros en Máquina del Tiempo hemos hecho varios programas sobre eso, que son cómo el ladrillo se convierte en una cosa tan interesante en Bogotá y cómo un arquitecto
judío, catalán, francés, que había estudiado y trabajado con Le Corbusier, llega a Bogotá y dice, caramba, pero si ustedes tienen un patrimonio tremendo, que es el ladrillo. La Clínica Palermo es de ladrillo, el Colegio de la Enseñanza es de ladrillo, el Colegio Santa Clara, todo el sur. El papá de Jorge Gaitán Cortés era don Pantaleón Gaitán, que era dueño de unos chircales. Entonces el ladrillo, este ladrillo, se convierte en la cosa más bonita que ya la gente sin querer lo sabía y mandaron a hacer esta plaza. Y adentro, ¿qué es lo que hay en esta plaza? En esta plaza, adentro, durante más o menos 70 años, se hacen corridas de toros. Entonces se llena esto de una gente que le interesa el tema de los toros, que los defiende. ¿Por qué? Porque esta familia Sanz de Santa María, de la que estamos hablando, como parte de la Corporación Taurina, tenía una ganadería que se llamaba Mondoñedo en Mosquera, y esa ganadería no tenía salida. La única salida era la Holanda. La única salida es valorizar los toros negros de casta para que tengan un valor que de lo contrario no tendrían, porque no son ni de leche ni de carne. Sí, y entonces que esa es una de las grandes razones que esgrimen los... Se justifican en que ellos se reencantan y tratan de reencantar a la sociedad alrededor de eso. Hoy son una minoría verdaderamente muy exigua, Fernando. No son más, en total, no son más de 20.000 personas, en el mejor de los casos, porque son la Corporación Taurina, que serán por ahí unas 200 personas, los 18 novilleros que hicieron la huelga de hambre y una afición que medra, que son vendedores ambulantes, personas que venden chuzos. Periodismo. El periodismo taurino, al que hay que adscribir a unos periodistas muy importantes, colombianos y bogotanos. Tenemos como Antonio Caballero, los dos casos, Antonio Caballero y Alfredo Molano, que les parece que esto es un atentado, ¿no? ¿En qué sentido es un atentado? Pues hombre, porque se protocoliza con la pedida. Esto es lo más parecido a que una persona pide un bien que es de su propiedad. Y obviamente el que está amañado ahí no se quiere salir. En realidad la Corporación Taurina tenía esto con un arriendo nominal, no un arriendo real. Ellos no pagaban nada. Ahora la solicita el distrito. Ahora el distrito les pidió la casa, como cuando a una señora le dicen, no, ¿y usted qué le pasó, mi señora, que está llorando? No, fue que me pidieron la casa. Eso fue lo que pasó, que el alcalde les pidió la casa a los de la Corporación Taurina. Les dijo, esto es de la alcaldía, esto es del distrito, nosotros les financiamos a ustedes su fiesta, ustedes tienen un negocio, ustedes cobran un tendido de sombra, vale un platal, los ricos van a mostrarse, las camionetas no caben. Aunque según Felipe Negret es una cosa para el pueblo, porque la boleta más cara vale 30.000 pesos. Es una cosa muy complicada porque la gente viene a lucirse. Pero ¿cómo era Colombia en ese momento? A mí me gustaría hablar de una cosita que puede interrumpir. De una vez. Sí, porque es que, o sea, muy chévere todo el aspecto romántico, el aspecto arquitectónico y todo lo que pasa aquí alrededor de la plaza, etcétera, es una machera, sí, pero lo que no hemos hablado es lo que sufre realmente un animal aquí, sí. Ya me gustaría contarles un poquito, porque yo creo que la gente no sabe, y ojalá que nuestro editor sea bien gráfico de todas las cosas tan absurdas que sufre el animal desde que está encajonado así como estamos nosotros en el toril. En el toril. No, en el toril, antes cuando lo traen, sí, es un animal que está en un espacio de 90 centímetros, del camión, del levantar la cabeza. Toril, en el toril. Y todo ese tiempo lo están puchando, ¿no? En el toril están, por ejemplo, le cogen con sacos de arena y le pegan en los riñones, les meten, para que no puedan respirar bien, algodones dentro de las narices, les echan vaselina dentro de los ojos para que salgan sin ver bien, sí, les han dado 80.000 laxantes, son animales que vienen deshidratados a la plaza, sí, les están punzando en las zonas nobles, etcétera, sí, después ya empieza el momento de la tortura, que lo pican con una vara que tiene un arpón de 10 centímetros, lo pican infinidad de veces,
¿sí? Con el fin único de romperle los músculos que le sostienen la cabeza. Por eso el toro después no puede levantar la cabeza, sino que el toro ya tiene rotos los músculos. Claro, tiene rotos los músculos. Es que los pobres toros a los pobres toros que les dan el indulto, después yo he visto las cirugías como son para recuperarlos. Es una vaina salvaje, ¿no? Toda la cuestión de las banderillas, cómo les rompe, le produce hemorragias internas, externas. Viene el momento de las tocadas, son 40 centímetros de una espadita así, que tiene la función de romperles la aorta, que nunca se la rompe, ¿sí? Por eso llegan tanto, claro. Perforan los pulmones. Viene el momento en que les dan el famoso apuntillazo, que es simplemente cortarles la médula, que eso lo que hace es inmovilizarlos. Pero el toro sigue vivo, cuando le cortan las orejas está vivo, cuando le cortan la cola está vivo, cuando lo arrastran las mulas está vivo, cuando llega al desolladero está vivo, cuando lo descuartizan está vivo, cuando le quitan la piel está vivo, ¿sí? Y eso es lo que llamamos un arte. No es tan fácil decir que el toro es cualquier animal, porque desde Creta, la isla griega más grande, la que fue aplastada por un volcán, en el palacio de Knossos vivía un minotauro. Entonces eso quiere decir que la civilización minoica, que se llama así por el rey Minos, es el rey que logró tener el gran culto al toro. Pásmense los televidentes, en el gran culto al toro lo que se hacía era el salto a volapié. Venía el toro y lo que hacía no era un torero, sino el malabarista, el equilibrista, era saltar por encima del toro, y ahí ninguno de los dos sufría, sino que era un hecho atlético. Claro. Y el toro se iba después como para con la garrocha que utilizaban, que uno los ven en los cuadros de Goya también. Entonces ahí tenemos un problema muy delicado, que es que cuando dicen que este es un arte que viene de la antigüedad minoica, no es cierto. Viene desde Roma. Lo que viene es en Roma, cuando ya el imperio necesita engatusar a la gente de verdad. De hecho no es Entonces lo engatusan con el panem et circus, y uno de los cuales, el fenómeno más digamos seductor para la gente, era ponerle a un toro a que corneara gente. Eso era así. Jurídico actual, la sentencia de Mauricio González, la 666, es inaplicable. Ellos se basan en dos cosas. Por una razón jurídicamente también válida, y es que no se puede invertir en un bien que no sea para una colectividad, según la misma Constitución. Pero según la misma Constitución, cualquier arraigo cultural, así sea de minorías, es un arte con arraigo popular de minorías. Pero no es un arte, es un fenómeno cultural. En ese punto es donde yo me hubiera agarrado de la ponencia de Mauricio González, porque hay que definir qué es arte. Entonces, ¿a quién le corresponde qué es arte? ¿Al Ministerio de Cultura, o quién es el que define qué es arte y qué no es? Tenemos dos problemas que nos quedaron entre el tintero, no sé si los alcancemos a tratar. De un lado está todo el problema de Gaitán, que usaba la plaza para crecer sus audiencias, la gente salía muy enardecida de acá, y después el problema de lo que llamaron la matanza de la tarde de toros en el gobierno de Rojas Pinilla, que eso fue una cosa tremenda, porque estaba cocinándose lo mismo, se estaba cocinando una cosa oscura. Colombia ha tenido sus partes muy oscuras, y una de esas partes oscuras sucedió acá, nunca se les olvide. Llenaron la plaza de detectives, y cuando una gente sacó una pancarta contra María Eugenia, la hija de Rojas, la mamá de Samuel, en ese momento los detectives que llevaban cachiporras le pegaron a la gente. Entonces, lo que estamos hablando es de una contigüidad muy inquietante entre esa cultura de la sangre celtíbera y la manera como los pueblos, a través del poder, comienzan a manejar el miedo de la gente. Mire, hay un tipo yo le vi una entrevista de Negrete en la guillotina que se le hizo este tipo González.
y dice cosas como, no, es que mi papá me llevó a toros la primera vez con 35 años y fue buenísimo porque yo llegué a la casa a torear y a ponerle banderillas a las muchachas del servicio, ¿sí? Es ese tipo como de si mentalidad. fuera una broma, sí. Sí, no es ninguna broma, es mucho más pesado. Negret le puso las banderillas a Petro y ese tipo de titulares que ve uno, ¿no? Sí, es una cosa que es bastante pernicioso, no arregla nada, no sirve para nada, sirve para envenenar a la población. Y la verdad de lo que pasó esa tarde en la Plaza de Toros, lo que muestra es que donde se funde poder, masa y sangre, es muy improbable que se mantengan las cosas calmadas. Rápidamente el ser humano comienza a sacar sus peores instintos y los detectives a cachiporrazos votaron como 25 personas de las gradas altas a las gradas bajas de la Plaza de Toros esa tarde de 1956. De tal manera que la Plaza de Toros no es un arte inocente, es un conglomerado, una amalgama de poder político, poder económico, poder contra ciertos grupos sociales, y la mejor manera de hacerlo es la manera como se ve funcionar la plaza. Y eso es lo que corresponde al ser humano, ¿cierto? No, pero es que estamos hablando también aquí, o sea, el problema fundamental es un problema de crueldad. Más allá de la crueldad es esencialmente humana. Cuando dicen que los animales son crueles, no es cierto, porque la crueldad es un atributo humano, es un exceso de violencia que ya no parte del instinto, sino de una racionalidad que quiere poder. Claro, y el que tiene poder genera terror, el que tiene poder genera terror a través de la crueldad. ¿Cómo complacerse en una crueldad tan terrible y quedarse tranquilo creyendo que eso es lo natural? Entonces la amalgama social, que me faltaba hablar de eso, ¿sí? Que son los ricos en sombra, mostrando sus modas, comprende toda esa cosa. Los presidentes tenían que venir porque si no venían, imagínense, el alcalde tenía que dar el permiso para que no mataran al animal, le llamaban indulto, en fin, todo ese cuento tan complicado. Y debajo de todo ese cuento había un pequeño grupo social menesteroso, lleno de necesidades, que se sentía satisfecho con que le regalaran una chicha, luego una cerveza, y al final el saludo de las grandes camionetas que se parqueaban en la quinta, la chinito, que te vaya bien, y le regalaban un billete. A España, que también entonces, es triste. La misma cosa, es la crueldad. Ese fue uno de los argumentos precisamente de Negret, ¿no? Que había más muertos de pronto en un partido de fútbol, ¿sí? Pero es que estamos hablando de la crueldad contra los animales, no contra los hombres. Acérquese, por favor, acérquese, porque si no, no queda en cámara. Sí. No, es que necesitamos siga, que quede. Venga. Venga, dígame una cosa, ¿en el matadero cuántos toros matan? Es que no es poner una cosa peor contra otra peor. Sí, porque entonces... Lo que pasa es que aquí han metido esta vaina con política. Vamos al matadero y mire Entonces una cosa justifica la otra. Cuando están haciendo cola los toros, vea el último que hace. Y yo he visto llorar toros antes. Es que aquí también lloran. Yo también los he visto llorar aquí en la plaza. En ese instante del estrés del animal no siente igual que el soldado cuando va a la guerra y tiene el soldado, pero eso no justifica que le huelen las patas, las manos, etcétera. No, que se puede reformar, sí. Claro. Se reforma la ley. ¿Por qué no se puede reformar? Es que eso sería lo ideal. Eso. Y acabar. Eso es reformar. O ponerlo ninguna como... ley es lógica, siempre la reforma. Claro que yo no he visto ninguna ley que sea... Exacto, y eso se trata, que evolucionemos hacia algún lado. Lo agradecemos. No, chévere, la participación. Bienvenida a la intervención del ciudadano. En mi ignorancia. No, ninguna. Bienvenida a la intervención del ciudadano. Él tiene toda la razón y es bien argumento. Digamos, se acabó la fiesta. Ese toro se desaparece, el toro de dinero. Se desaparece. En 2 años ya no existe un toro en Colombia. ¿Quién va a sostener un toro que vale 10 millones? Es un problema de extinción. Claro que sí. Ese es otro de los argumentos. Es un negocio. Es un negocio, mire, en la profundidad. ¿Sí? Por eso estas familias no quieren acabarlo. Te has puesto a un toro, te has puesto de frente, ha tenido la oportunidad de tocarlo.
Usted no puede hablar de todo. El animal es un negocio, mijo. Hay que criar para tenerlo en una buena forma. El negocio de una persona que se lucra del sufrimiento de los animales. No nos lucramos, mijo. Claro, no, pero no del sufrimiento de otros. No, Sí. ¿Cuál es el sufrimiento? No criado sufren para los... eso, mijo. Criado para sufrir. Criado para eso. morir. Criado 4 para años, morir, mijo. 4 años y ponerlo a Y sufrir. 2 años. Muy bien, muy Los toros bien. de carne dura 2 años. Parte del problema que nos trajo acá fue precisamente sondear la opinión alrededor de qué sienten los bogotanos frente no solo al hecho urbanístico precioso del edificio, que eso no tiene discusión, frente al hecho de que la corporación tenía un contrato gratuito por años y que lo único que hizo el alcalde fue pedirles el inmueble, como cuando a una señora la encontramos llorando porque le pidieron la casa. Esos son 2 cosas distintas. En el otro lado están los 2 grandes ejes que son comunes a todas las sociedades humanas. ¿De quién son los intereses que están detrás? En el caso de la fiesta taurina, los toros son propiedad de los ganaderos de casta de Lidia. Ellos tienen un negocio y por defender ese negocio pueden llegar a decir cualquier cosa. El arte del toro es un arte que en la antigua Creta, hace 4.500 años, no incluía la muerte del toro. Sencillamente era lo que se llama un volapié. Es decir, el torero se enfrentaba al toro y mediante actos de acrobacia pasaba por encima del toro y eso era encantador. Nunca se les ocurrió matar al toro. Nunca se les ocurrió desde Creta. Se inventaron incluso un mito que la reina Pasífae había tenido relaciones con el toro y había nacido el Minotauro que vivía encerrado en un laberinto. De ahí nace la idea del laberinto. El toro es muy importante en la cultura humana. Los toros son de donde nace el yugo con el que se ara la tierra. La escritura es igual al arado. Todo eso nace de la convivencia entre el humano y el toro. Es por esa misma razón que no tiene total sentido y por eso se cuestiona en la sociedad bogotana actual la supervivencia sin reformas del fenómeno taurino. Tenemos 2 opiniones de ciudadanos. Un ciudadano nos ha dicho que él ve sobre todo el problema del negocio. Y hay otro ciudadano que nos dice, sea lo que sea, existiendo de todas las fuerzas que están aquí, que hemos tratado de trabajar hoy, valdría la pena que comenzáramos a pensar en una reforma de la fiesta, que es el Señor. Entonces les vamos a pedir que nos entreguen ante la Cámara un testimonio de su verdadero pensamiento, ya sin altercado, sino como su verdadero pensamiento ante las cámaras. Su nombre, por favor. Alfonso Brillón. Va don Alfonso de primero y su nombre. Jorge Ramos. Y don Jorge va de segundo. Entonces, por favor, don Alfonso. ¿Tiene la cámara? ¿Tiene el audio? Bueno, yo digo es lo que acaba de decir, reformar las leyes, como se reforman las leyes, Claro. porque ninguna ley es verdadera, por eso la reforma. No son perfectas, claro. Es mi punto de vista. Es muy interesante su punto. Muchas gracias, Alfonso. Jorge, su punto, por favor. Mi punto de vista es muy sencillo. Yo lo veo como un negocio. Cada uno tenemos un interés de sobrevivir. Los ganaderos están sobreviviendo por sus animales. Nosotros los que nos estamos metidos en el mundo del toro estamos esperando la apertura de la plaza, no más. ¿Por qué? Porque entendemos qué es lo que se está haciendo en un momento determinado con el animal. Ahora, si hay una disposición de que estamos dispuestos a no matar el animal, listo. Bien. Ya no es más. Ya punto. están claras No es las más, dos no es más, posiciones. no es más. Estas 2 posiciones No es más. muestran qué tanta sensibilidad tiene la gente común Sí, para defender una cosa que agrupa colombianos Sí, señor. y que tiene interés. Reformada. Reformada. Con esto cerramos Si hay el una programa. reforma, bienvenida Muchas a la reforma y gracias. estamos Esta nosotros fue dispuestos a eso. otra emisión Gracias, muy amable. de La Máquina del Tiempo. Muchas gracias, Jorge Ramos. Esta fue otra emisión de La Máquina del Tiempo para Canal Capital por una televisión más humana.